Bueno, estamos de vuelta y ahora sí vamos a hablar de algo que nos afecta y mucho, que tiene que ver con los dolores de rodillas. Aparecen en un momento de la vida con mayor frecuencia que en otros, obviamente, y esto tiene que ver con la edad, esto tiene que ver con el proceso degenerativo propio del cuerpo, seguramente, con algunas enfermedades asociadas, pero también con un estilo de vida que no ayuda en nada. Está con nosotros el doctor Javier Mastropiero. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien. Bienvenido. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Esto es cada vez más frecuente? ¿Nos está pasando? ¿Nos estamos lastimando más que antes? No, yo creo que las lesiones de rodilla existieron y van a existir siempre. ¿Siempre? Y no tiene que ver tanto a veces con la edad, porque existen patologías de rodilla que son propias de los niños, sí, otro propio de la gente adulta y de la actividad que realice, y otro que tiene que ver con el paso de los años. O sea, las lesiones de rodillas actuales muchas veces se ven por la cantidad de gente que cada vez hace más deporte a mayor edad. O sea, ahora la gente empieza desde chico a hacer deporte y no importa, puede tener 60, 70, 80 años y sigue haciendo actividad física. Lo que está buenísimo, pero que obviamente hay que tomar ciertos recaudos en función de esto, ¿no? Totalmente, o sea, el deporte es salud, pero el deporte bien realizado, mejor. El deporte hecho a veces no en condiciones físicas como tienen que estar, puede provocar ciertas lesiones. Y este miramiento tiene que comenzar desde los más pequeños, o sea, enseñarles a cómo actuar y cómo moverse de manera responsable para evitar después tener consecuencias, porque viste que uno tiene la sensación de que cuando vos sos chico o cuando ves a tus propios hijos, bueno, son de goma, nada les pasa, nada les sucede. No, lo que sí existen por ahí son en los chicos ciertas formas de rodillas que a veces no son del todo normales, y en el cual uno ya desde chiquito lo puede tratar, por ejemplo, alineando las piernas, con plantillas, bueno, obviamente haciendo la actividad física más adecuada dependiendo del estilo del cuerpo, y también con profesores que los eduquen y hacer la actividad física como corresponde. A veces cada vez más como complemento de actividad deportiva, los chicos comienzan desde temprano el complemento en el gimnasio. Bueno, pero esto acá, y acá hacemos un paréntesis, me parece que es como un capítulo importante porque fortalecer como ese sector o esa región del cuerpo nos ayuda a después tener o a disminuir al máximo las posibilidades de tener lesiones, ¿no? Totalmente, no solo el fortalecimiento, sino también la elongación. O sea, Fenómeno. nosotros cuando muchos pacientes vienen a la consulta traumatológica por dolores de rodilla, a veces solamente con hacer tratamientos de ejercicios de fortalecimiento muscular del cuádriceps, de los isquiotibiales, elongación de ese grupo muscular, ejercicios de bicicleta, uno puede mejorar muchas patologías que no necesitan a veces tratamientos más avanzados, ni medicamentos, ni tratamientos quirúrgicos, solamente con un buen tratamiento de fortalecimiento, de elongación, de movilidad, prevenimos o hasta curamos ciertas patologías de rodilla. A ver, hay una diferencia entre esto que vos estás mencionando, que tiene que ver con el fortalecimiento de la zona, con el levantamiento de pesas, porque viste que hay veces que confundimos y pensamos que efectivamente nosotros fortalecemos nuestras rodillas o fortalecemos nuestras piernas levantando pesas o haciendo una ejercitación que requiera de peso de manera tal de poder sostener. ¿Esto realmente es tan así o tiene más que ver con otra cosa? No, hay ciertos ejercicios de fortalecimiento muscular, como por ejemplo las sentadillas, estocadas, arranque, que son ejercicios que ya por ahí gente más avanzada en gimnasio llegan a hacer, que si lo hace de una determinada forma, mal realizado, con una cantidad de peso muy importante, claro, a veces puede generar dolores o hasta lesiones meniscales, lesiones cartilaginosas, lesiones en rótula. Por eso, una buena técnica en ese tipo de ejercicios más demandante y una cantidad de peso adecuada, dependiendo de los años y el tiempo que uno tiene de gimnasio, es importante. O sea, entrar a un gimnasio, y, por ejemplo, ahora está muy de moda CrossFit y otro con mucho peso, y gente que por ahí no tiene experiencia de haber hecho otro tipo de actividades físicas previamente. Claro, o no tiene el desarrollo suficiente para bancarse ese peso de una, Por ¿no? eso es muy importante los instructores, los profesores en el gimnasio, y que todos vayan con una guía y que no vayan solo a hacer ese tipo de actividades, y pongan a hacer
pesas en forma incorrecta. O sea, bueno, la rodilla siempre pasa a ser como un punto neurálgico y con todas actividades físicas, como por ejemplo, lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, que tiene que ver con el correr, ¿no? Con la actividad aeróbica. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta si efectivamente esto es dañino, si lo tenemos que medir, si tenemos que saber que, por ejemplo, no sé, las zapatillas o dónde corremos o dónde hacemos el ejercicio son fundamentales? Sí. Es muy importante con el tema del correr y que cada vez lo vemos más frecuentemente, toda la gente que sale a correr, y eso es excelente y que lo tienen que seguir haciendo. Dos cosas. Una es la superficie, muy importante para evitar este tipo de dolores, el impacto sobre superficies duras, o sea, correr mucho tiempo sobre cemento no es lo ideal. Intercalar entre superficies blandas, césped, tierra, a veces hasta la cinta del gimnasio, es mejor que la superficie dura totalmente de veredas o asfalto. O sea, hay que intercalarlo, no significa que esté prohibido. No, porque hay gente que corre muchas distancias y sería imposible correr todo el tiempo sobre una superficie blanda de césped o una pista. Yo corro contra el cemento y siempre tenés el que te mira, te dice, es un error, es un desastre, te vas a lastimar. Bueno. No, también es importante lo otro, el tema que vos mencionaste, el tema de los calzados. O sea, también el calzado adecuado. O sea, existen zapatillas propiamente para el running, o sea que es importante. Obvio. También ya en gente más especializada, dependiendo del tipo de pie, pronador, supinador, existen zapatillas que ya vienen complementadas para la forma del pie. Y si no, una zapatilla de correr, pero también complementada con unas plantillas. A veces no es necesario tener una gran deformidad en el pie para requerir zapatillas. Plantillas, perdón. Los deportistas de alto rendimiento habitualmente usan plantillas, porque un buen apoyo, un apoyo correcto de toda la superficie del pie evita una lesión. Evita lesiones, no solo de rodillas, de tobillos, de pie. Así que es importante el calzado, el complemento, si es necesario a veces, de plantillas y la superficie en la cual corremos. Bueno, yendo puntualmente a las distintas patologías de la rodilla, hay varios componentes: los meniscos, los ligamentos externos, los ligamentos internos, la rótula. Bueno, ¿qué tenemos que medir o qué cosas tenemos que tener presentes para hacer la consulta y entender? Porque acá también hay varios criterios cuando uno va al traumatólogo o al kinesiólogo y te dicen, mira, no, esto requiere de una intervención quirúrgica, esto no, vas a otro y te dice, no, mejor no, esperá, esto se resuelve o te la vas a poder aguantar, en fin. Y entonces vos decís, ¿y entonces qué hago? Bueno, sí, como vos decís, las lesiones de rodillo, la causa principal de consulta en el consultorio de un especialista de rodilla, obviamente es el dolor. También a veces la inflamación, o sea, pacientes vienen con derrame articular, que se les hincha la rodilla, o a veces sensaciones de inestabilidad o como de que se bloqueo. te va, ¿no? Como que se va, dice la gente, la rodilla. Bueno, cuando existen inestabilidad de rodilla, generalmente el problema ahí es ligamentario. Ni meniscal, ni cartilaginoso, generalmente ahí el problema es ligamentario. Y los ligamentos, hay dos tipos de ligamentos que vos mencionaste. Los ligamentos que son externos o extraarticulares, que son los ligamentos laterales, el más frecuente y el que más se lastima, y dentro de todo es el más leve, es el ligamento lateral interno de rodilla, y son los esguinces leves. Pero después están las lesiones de los ligamentos cruzados, cruzado anterior en la mayoría de los casos, o el cruzado posterior, que es menos frecuente o que necesita que se puede distender o cortar. Generalmente esa palabra de distensión a veces son lesiones parciales, que no llega a cortarse. El ligamento cruzado, si lo hablamos ya más específicamente o más médico, tiene dos fascículos, a veces uno solo fascículo el que se rompe, y no genera una inestabilidad tan importante. ¿Pero se puede estar sin necesidad de operar esto? Generalmente, si es una persona que es deportista, lo conveniente ante una lesión, una ruptura del ligamento cruzado anterior que le genere inestabilidad, el tratamiento ideal es quirúrgico. Okay. Porque no solo no le va a permitir hacer ciertas actividades como girar, frenar de golpe y arrancar, porque va a sentir que eso que se le va a la rodilla, que se le sale, sino que las lesiones asociadas que puede generar, por ejemplo, lesiones del cartílago o lesiones meniscales, producto de una lesión crónica del cruzado no tratada. Claro, ¿sí? Perfecto. Pero hay pacientes que no tienen una ruptura completa, tienen una lesión parcial de algunos de los dos fascículos, no son pacientes tan demandantes. A veces también tener en cuenta si ya por la edad tiene algún signo de artrosis. Entonces esos pacientes sí, a veces uno lo manda a fortalecer, a hacer ejercicios de equilibrio, de propiocepción. Estoy hablando de pacientes de más de 60 años que por ahí juegan al golf
tiene una lesión no completa de cruzado, no les genera tanta inestabilidad, esos pacientes sí pueden, con un tratamiento a veces de rehabilitación o de gimnasio y fortaleciendo, evitar esa sensación de inestabilidad y no requieren cirugía. ¿Y los meniscos? Los meniscos también, los meniscos, existen lesiones que son en pacientes jóvenes y lesiones agudas, o sea que son desgarros también, sinónimos son lesión, desgarro, ruptura, ¿Sí? son todos sinónimos de lesiones meniscales. En un paciente joven que hace actividad física, una lesión meniscal generalmente le va a generar como primer síntoma dolor. Como segundo síntoma, si esa lesión es más grande, le puede tener sensación de bloqueos, o sea, de que se le traba la rodilla. Sí. Hay una sensación muy desagradable que yo me acuerdo que cuando bailaba me pasaba, que era que la rodilla te hacía crack, crack. Y vos decís, ¿qué tendrá que ver con que me falta como un poco de lubricación? Eso es lo que nosotros llamamos crujidos. Los crujidos no siempre son patológicos y pueden ser provenientes de diferentes partes de la rodilla. Lo más frecuente es que vengan de la articulación entre la rótula, que es la tapita de la rodilla, sí, y su riel, que se llama tróclea femoral. Esos dolores, esos crujidos, esos ruiditos, si no están acompañados de dolor, de inflamación, de derrame articular, no son patológicos. Pasan. Y no es necesario ningún tipo de tratamiento. Muy Diferente si tienen esos crujidos y le duele cuando está mucho tiempo sentado con la rodilla flexionada o al subir o bajar escalera. En esos casos sí hay que hacer algún tipo de tratamiento, pero probablemente sea por una fricción de la rótula y hay que tratarlo para evitar el desgaste posterior del cartílago que genera esa fricción. Perfecto.